Buenas tardes, profesor y compañeros en general. Hoy les he venido a exponer 4 ejercicios de geometría que he resuelto. El ejercicio 1 dice: en un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se trazan las bisectrices AP y CQ que se intersectan en el punto I. Hay la razón de las áreas de las regiones AQ, PCI y A y C. Bueno, para este ejercicio vamos a tener que graficar el triángulo. Aquí está el triángulo. Nos dice que es A, B, C, recto en B. Nos dicen que se trazan dos bisectrices. Vamos a trazar la primera, que es la AP. Y la otra bisectriz, que es CQ. Estas dos bisectrices se intersectan en un punto I. Entonces ese punto I se llamaría incentro, porque es el punto donde se intersectan las bisectrices. Okay. Ya. Bueno, como sabemos, una bisectriz parte a un ángulo en dos iguales. Entonces, a este ángulo lo llamaremos alfa. Y este igual, alfa. En el otro lado lo mismo. Este ángulo es teta, este ángulo teta. Aquí vemos que 2 teta más 2 alfa es igual a 90. Entonces ponemos 2 alfa más 2 teta es igual a 90. Factorizamos el 2 y alfa más teta es igual a 90, quedándonos alfa más teta igual a 45. Entonces, como alfa más teta vale 45, este ángulo valdría 45, porque alfa más teta nos da 45. Aquí por el espejito, este también valdría 45. Ahora nos pide la relación de las áreas. Entonces, el área de AQPCI son estos 3 triángulos. Entonces, a sus áreas le llamamos X, aquí Y y aquí Z. Ahora vamos a trazar una cebiana con el hecho de que aquí forme 45 grados y los dos triángulos sean congruentes. Vamos a trazar una cebiana aquí y aquí de la misma manera otra cebiana. Vamos a llamarle ST. Entonces aquí sería 45 grados, como son congruentes, y aquí también 45 grados. Ya. Ahora, aquí lo que falta es 45 grados para que sume 180. Entonces, aquí vamos a recordar una propiedad en la que nos dicen, cuando en un triángulo sus ángulos suman 180, sus áreas van a ser iguales, pero tienen que tener lados iguales. Miren, aquí tenemos A y aquí tenemos B y aquí hay un ángulo. Aquí de la misma manera alfa, aquí tenemos lado A, lado B. Entonces, aquí sus dos ángulos van a sumar 180, alfa más teta 180. Entonces, por lo tanto, la propiedad nos dice que sus áreas van a ser iguales. Eso vamos a aplicar aquí. Estos triángulos
como son congruentes, sus áreas van a ser iguales. Entonces esto valdría X. Aquí de la misma manera, como son congruentes, esta área va a valer Z. Ya. Y a esta área vamos a ponerle W. Ya. Ahora, a este lado le ponemos A. Y por ser congruente, este lado también sería A. A este lado le ponemos B. Y por ser congruente, este lado también valdría B. Entonces, aquí a 45 le falta 135 para que sume 180. Y aplicamos ahí la propiedad. Como tienen lados iguales, sus áreas van a ser iguales. Entonces diríamos que Y es igual a W. Y ahí así podemos calcular lo que nos pide. Nos pide la razón de las áreas A, Q, P, C, I y del área A. Ya. Nos pide la razón de las áreas AQPCI y A y C. Vemos que AQPCI es X más Y más Z. X más Y más Z. Entre el área de A y C, X más W más Z. X más W más Z. Entonces, como tenemos que aquí Y es igual a W, estas dos expresiones van a ser iguales. Entonces se simplifica dándonos como respuesta 1. Ejercicio 2 nos dice, en la figura mostrada se tiene un trapezoide ABCD. Si se trazan las perpendiculares de los vértices B y C sobre el segmento AD de tal manera que PQ es la mitad de AD, si BC vale 6, halla la longitud del segmento que une los puntos medios de sus diagonales. Bueno, aquí tenemos el trapezoide. Nos dice que se traza unas perpendiculares en los segmentos B y C. Vamos a trazar. Y como saben que una perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Entonces esto valdría 90 y esto valdría 90. Y nos dice que la longitud de PQ es la mitad de AD. Entonces, estos puntos serían P y este Q. Entonces, esto va a valer 2A. Y esto va a valer A, porque es la mitad. Nos pide hallar la longitud del segmento que une los puntos medios. Ya. Entonces para hallar eso tendríamos que trazar diagonales para hallar sus puntos medios y así calcular el segmento que los une. Vamos a trazar la primera diagonal. Esa es una diagonal y aquí otra diagonal. Y hemos trazado dos diagonales. Por ende van a tener cada una su punto medio. Entonces, de esta diagonal, aproximadamente este sería su punto medio. Y le vamos a llamar M. Y de esta diagonal, aproximadamente este sería su punto medio. Y lo vamos a llamar N. Entonces, nos pide calcular el segmento que une estos puntos medios, X. Entonces, X sería el segmento que une
los puntos medios. Puntos medios. Ya. Entonces, lo que aquí podemos hacer es trazar una paralela para que aquí trazar una paralela. ¿Y por qué se traza una paralela? Para que este lado sea igual a este, porque como se forma un rectángulo y en un rectángulo sus lados paralelos son iguales, por eso. Este es A. Ya. Y ese punto lo vamos a llamar S. Entonces diríamos que el P, B, S, Q es un rectángulo. Es un rectángulo. Ya. Ahora vamos a prolongar hasta aquí. Vamos a prolongar. Ya, prolongamos. A este punto lo llamaremos R. ¿Y por qué lo he prolongado? Para que así esta longitud de aquí 2A sea igual a esta longitud, porque es un paralelogramo. Entonces esto también valdría A. Entonces diríamos que A, B, R, D es un paralelogramo. Paralelogramo. Ya. Entonces, por el dato del problema nos dice que BC vale 6. BC vale 6. Y como aquí sus lados son iguales, entonces su BC va a ser igual a CR, porque se forma un triángulo isósceles. Eso también valdría 6. Entonces decimos que BCR es un triángulo isósceles. Entonces, lo que vamos a hacer, vemos que aquí B y en la diagonal de que está trazada aquí en el paralelogramo, N es el punto medio. Entonces, también N sería el punto medio de esta diagonal AR. Vamos a trazarla a esa diagonal. Ya, trazamos esa diagonal. Y aquí vemos que X es la base media de este triángulo ACR que se formó. Entonces diríamos que X es igual a 6 entre 2. Entonces X valdría 3. Ejercicio 3. Dice, en un determinado instante, un camarógrafo visualiza un águila que es observado por el ratón y el conejo con ángulos de elevación 5x y 8x respectivamente, como se muestra en la figura. Si la distancia entre los mamíferos es igual a la distancia del águila al punto D, halla la medida del ángulo con el que se visualiza el águila a los mamíferos. Bueno, para resolver este ejercicio, nos dice que el ángulo que mide el ratón al águila es 5x y el ángulo que mide el conejo al águila es 8x. Entonces nos dice que la distancia entre
el ratón y el conejo es igual a la distancia del águila al punto D. Entonces, si esto vale M, esto también va a valer M, porque es igual. Es lo que nos dice el problema. Ya. Lo que podemos hacer aquí es, observamos que dos ángulos interiores nos dan un exterior. 8x más 2x nos daría 10x. Y aquí observamos que un ángulo es el doble del otro. Entonces podemos formar un triángulo isósceles. Así que vamos a prolongar. Vamos a prolongar. Y este punto le llamaremos Q. El ángulo de Q puede ser cualquiera, pero tiene que ser menor a 8x. Y como es un triángulo isósceles, esto valdría 5x. Ya. Dos ángulos interiores nos dan un exterior. A 5x le falta 3x para que sea igual a 8x. A este lado le llamamos A y este lado va a ser igual a. Entonces decimos que el triángulo BAC es congruente con el triángulo QBD. Ya. Vemos que aquí M se le opone un ángulo 5x. Entonces aquí a este M también se le debe poner un ángulo 5x, pero aquí solo está 2x. Entonces esto valdría 3x, para que así sumado nos dé 5x. Entonces, como son congruentes, decimos que 5x más 10x más 3x sería 18x. Y como la suma de ángulos internos en un triángulo es 180, entonces decimos 5x más 3x más 10x es igual a 180. 18x es igual a 180. Entonces x es igual a 10. Y nos pide el ángulo con que el águila visualiza a los dos mamíferos. Entonces ese ángulo sería 5x. Entonces la respuesta sería 5 por 10, 50. Ejercicio 4 nos dice, en un camión de cisterna transporta combustible en una cisterna de forma cilíndrica de 2 metros de diámetro, la base, y 6 metros de altura, como se muestra en la figura. Se desea verter todo el contenido en pequeños cilindros equivalentes de 30 centímetros de altura y 10 centímetros de radio. Hay el número de cilindros. Considere a la cisterna totalmente llena. Bueno, en este ejercicio nos dice que de este cilindro tenemos que pasar a pequeños cilindros todo su contenido. Y sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros. Nos dice que su diámetro de la cisterna es 2 metros, entonces su radio valdría 1 metro. Llevando a los centímetros sería 100 centímetros. Su altura vale 6 metros, llevando a los centímetros 600 centímetros. Ahora, de los pequeños cilindros nos dice que su altura, que su radio es 10 centímetros. 10 centímetros y su altura 30 centímetros. Bueno, X le voy a llamar a la cantidad de cilindros pequeños. Cantidad de cilindros pequeños. Bueno,
¿Por qué lo he convertido de metros a centímetros? Para que su unidad de medida sea igual. Y así al igualar no haya mucho problema. Entonces, voy a igualar volúmenes. Y el volumen de un cilindro, la fórmula para hallar el volumen de un cilindro es pi por r al cuadrado por la altura. Esa es la fórmula para hallar el volumen de un cilindro. Entonces, aquí, reemplazando la fórmula sería pi por 100 al cuadrado, porque ese es el radio. Su altura es 600. Esto es igual a x. X la cantidad de cilindros por pi por su radio al cuadrado, que es 10, por su altura, que es 30. Aquí se simplifica pi, se simplifica aquí dos ceros, entonces 60.000 es igual a 30x, se simplifica un cero, el 3 va a pasar a dividir, entonces x sería igual a 2000. Entonces se necesitaría 2000 de estos cilindros pequeños para verter todo el contenido de la cisterna.